En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, celebramos ya el tercer domingo de la Pascua. Hoy es 1 de mayo, día dedicado al Señor San José. En este domingo nos unimos a la oración del Santo Padre por la paz del mundo, para que termine pronto la guerra en Ucrania y desaparezca la violencia institucionalizada de nuestro país. Nos unimos y oramos por las intenciones de todos y cada uno de ustedes. Así también nos unimos a la acción de gracias de Paula Cantún a la Virgen del Rosario, de la familia González Cruz y de Emir y Melba Rosa. Pedimos por la salud de Ayla, Jimmy, Michelle Villalta, Elizabeth Esquivel Ursáiz, Luis Canto y Margarita Lara, las familias Sandoval Albores, Medina May, por todos los sacerdotes enfermos. Y pedimos también por el eterno descanso de Vicente Reyes Carretino, Peter Matthew, José Medina Cárdenas, Carola May Pech, María Elena Cuitún Collín, Rosa María López Gómez, Antonia Quimé Eck, Mirza María López Gómez, Miguel Ángel Escalante, Luis Fernando Casanova Almeida, Dulce María Tún, Ángel Cruz Cadena, Juana Pulido Camacho, Sara Alfonso Alemán, Maura y Marcela Azueta e Irma Araceli Albores. Así también les invitamos a consagrarnos al Señor San José, acompañando así a los caballeros de Colón que se han estado preparando durante un mes para dar gracias al Señor por tenerlo como su patrono. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nosotros,
Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos del libro de los Hechos de los Apóstoles el admirable testimonio que dan de Jesús los apóstoles, con Pedro a la cabeza, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote respondió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor.
porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde. Por la mañana el júbilo. Te alabaré, escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso El Cordero Pascual es el centro de la alabanza de la liturgia en el cielo, celebrada por la Iglesia en la tierra, con los coros angélicos. Toda la naturaleza también se une en alabanza al Cordero Pascual, Cristo. Escuchemos esta página del Apocalipsis que describe la liturgia del cielo. Atentos, escuchemos. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este domingo escuchamos la última de las apariciones de Jesús a sus discípulos, después de resucitado, invitándoles a comer, un banquete al que hoy también nos convoca en esta Eucaristía. Pedro confiesa su amor a Jesús y recibe la misión de apacentar a sus ovejas. De pie, entonando el aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa que ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios.
Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Inlaques katanesis maya, quinsiquiques yetel kimacolal. Uospel domingo ti Pascua, le malo pexila, cuyesicton, uyesicuba, quiskelem yum, ti uacambalo. Beichan, kutsokol humpel, kilis chukkai. Cuyesic nohoj hanal yetelu discípulos bei Eucaristía. Usoque Jesús cuyalik tucaten ti Pedro umeya utial ucanantic utamanov. Jumpel cat chicubetic ti Pedro beclae tucatic ton. Hacha cambilem Kenuk Lacobo, Padre Justo, Diácono Carlos, Caballero de Colón y sus distinguidas esposas, jóvenes que van a ser confirmados, hermanos todos aquí presentes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. Hoy quiero enviar un saludo especial a todos los niños, pues ayer fue su día y seguramente hoy todavía lo siguen celebrando en su familia. Niños, niñas, sean santos. Nada da más gozo que la amistad de Jesús. También saludo a todos los obreros y demás trabajadores en el Día del Trabajo. Esta fecha del 1 de mayo se eligió en 1889 al celebrarse el Congreso Obrero Socialista, recordando a los mártires de Chicago que murieron defendiendo sus derechos laborales. Aquel movimiento enfrentaba a los patrones y a los trabajadores como enemigos irreconciliables, mientras que la Iglesia, con su doctrina social, ha mantenido un camino pacífico con motivaciones desde el Evangelio y toda la Sagrada Escritura, para que ambos sectores se vean y se traten como verdaderos hermanos, actuando en la justicia y la caridad cristianas. El 1 de mayo de 1955, el Papa Pío XII propuso a los obreros reunidos en la plaza de San Pedro tomar a San José Obrero como su patrono. Así, desde entonces hoy se celebra a San José Obrero. Jesús era conocido como el hijo del carpintero y él nunca se avergonzó de su Padre en la tierra. No nos avergoncemos nunca de provenir de nuestros orígenes y menos de un santo trabajador como lo fue el Señor San José. El trabajo, más allá de la necesidad económica, está unido a la naturaleza humana, pues todo hombre se siente útil siendo productivo y teniendo la oportunidad de hacer algo por los demás. Ya lo he dicho en otras ocasiones, el trabajo es una oportunidad para servir a los hermanos, para alabar a Dios y para alcanzar diariamente nuestra santificación. Después de la resurrección de Jesús,
Los apóstoles sintieron la necesidad de volver un poco al trabajo de siempre, pues su trabajo evangelizador solo comenzará hasta la llegada del Espíritu Santo. Esto es lo que narra el Evangelio de hoy según San Juan. Pedro tomó la iniciativa diciendo: voy a pescar. Y los discípulos que estaban con él le contestaron: también nosotros vamos contigo. Hay que tener presente que el trabajo es al mismo tiempo oración si se ofrece y se realiza de manera honesta. Se puede trabajar sin interrumpir nuestra oración. Estuvieron toda la noche trabajando, pero no pudieron pescar absolutamente nada. Cuando estaba amaneciendo, Cristo resucitado se les manifestó desde la orilla del lago, pero no lo reconocieron. Les habló en forma muy familiar, gritándoles: muchachos, ¿han pescado algo? Fue hasta después de esa nueva pesca milagrosa cuando lo reconoció el apóstol San Juan, que era el más joven. Les dijo Juan: es el Señor. Y al escuchar esto, Pedro se lanzó al agua para llegar hasta la orilla nadando, pues no podía esperar más para encontrarse con Jesús. Juan era el discípulo amado y es quien reconoce a Jesús. Solo quien ama al Señor y se sabe amado por Él podrá reconocerlo a cada paso en su vida. Continúa el trato familiar de Jesús, quien ya les tenía unas brasas encendidas y sobre ellas les tenía un pescado y pan. Les dijo: vengan a almorzar. Esta era la tercera aparición de Jesús resucitado. Aquel almuerzo fue un convivio muy fraterno que podemos imaginar, pero nuestros pescadores de Yucatán lo podrán imaginar con mayor facilidad. Es un signo eucarístico, pues dice Juan: tomó el pan y se lo dio. Cada Eucaristía es un banquete sagrado y un convivio entre hermanos. Hagamos de cada comida en familia o entre amigos un encuentro de alegría y de cordialidad. Después de almorzar, Jesús sana espiritualmente el recuerdo de Pedro de sus 3 negaciones, preguntándole por 3 ocasiones si lo amaba, y ante la respuesta positiva de Pedro, Jesús le ratificaba la misión: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Hoy esta pregunta ya no es para Pedro, sino para ti, para cada uno de nosotros. Jesús te pregunta: ¿me amas? El seguimiento de Jesús es ante todo cuestión de amor, más que de un simple cumplimiento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura de hoy, hay una gran enseñanza que debería ser una ley en la vida de cada uno de nosotros. Cuando el sumo sacerdote les llamó la atención a los apóstoles, preguntándoles por qué les habían desobedecido la orden de ya no predicar sobre Jesús, ellos respondieron por boca de Pedro: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Sobre la autoridad de un mandatario, sobre la autoridad de un superior militar, sobre la autoridad de las modas, sobre la autoridad de lo que digan tus amigos y compañeros,
o sobre cualquier autoridad está la autoridad de Dios. Por eso, cada día, cada momento, en cada circunstancia, hemos de preguntarnos si lo que hacemos es la voluntad del Señor. Cuidado con la respuesta que hoy en día muchos dan. Es que yo siento que así está bien. Hay que añadir al sentimiento la inteligencia y la voluntad para nuestras decisiones y buscar en la palabra de Dios y en las enseñanzas de la Iglesia dónde está lo correcto. Pues la moda del sentir resulta hasta peligrosa al tomar decisiones. Por sus palabras, los apóstoles recibieron azotes y sin embargo salieron muy contentos de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. ¿Qué estamos dispuestos a sufrir nosotros por el nombre de Jesús? En la segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis, San Juan nos habla de su visión del cielo que tuvo en su contemplación, en la cual veía a Dios sobre su trono y al Cordero junto al trono de Dios. Por supuesto que el Hijo de Dios es el Cordero de Dios, tal como años atrás Juan lo pudo escuchar de labios del Bautista, que les dijo: ese es el Cordero de Dios. También contempló a 24 ancianos sentados en sus tronos, los cuales representaban a los 12 patriarcas y a los 12 apóstoles. Esta visión de los ancianos representa la continuidad del pueblo de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento, y la solidez de las promesas del Señor a su pueblo. La historia la guía el Señor, aunque de momento no entendamos algunas cosas. Jóvenes que se van a confirmar. Confirmarse significa comprometerse de veras a amar al Señor, significa comprometerse a amar a Dios antes que cualquier otra autoridad. Sea alabado Jesucristo resucitado. Por siempre sea alabado. ¿Renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Invito a todos que se pongan de pie y digan junto conmigo: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Invoquemos, amados hermanos, a Cristo, triunfador sobre el pecado y la muerte, que siempre intercede por nosotros, y digamos: Cristo vencedor, escúchanos. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que continúe con valentía cumpliendo la misión de apacentar a las ovejas, auxiliado por el Espíritu Santo. Oremos. Cristo vencedor, escúchanos. Por la Iglesia, para que, caminando al paso de la humanidad, sepa llevar a todos la esperanza gozosa de la resurrección en Cristo. Oremos.
Cristo vencedor, escúchanos. Por los gobernantes de nuestro país, para que Cristo resucitado sea el modelo para seguir en la conducción de la nación. Oremos. Cristo vencedor, escúchanos. Por los que han confirmado su fe este día, por los que caminan sin esperanza, decepcionados, como los discípulos de Emaús, para que el Señor Jesús camine junto a ellos, abra sus ojos y encienda sus corazones. Oremos. Cristo vencedor, escúchanos. Por nuestras fuentes de trabajo, para que se mantengan y se acrecienten bajo condiciones dignas. Oremos. Cristo vencedor, escúchanos. Acrecienta en nosotros, Padre misericordioso, la luz de la fe, para que en los signos sacramentales sepamos reconocer siempre a tu Hijo, que se manifiesta constantemente a nosotros, sus discípulos, y haz que llenos del Espíritu Santo proclamemos con valentía ante los hombres que Cristo es el Señor. Él que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso de Toledo y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Ayuda a tus hijos que hoy han confirmado, marcándolos con el sello del Espíritu Santo. Custodia en ellos el don de tu amor. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, José Alfredo, Manuel Antonio, Omar, Manuel Jesús, y todas las benditas ánimas del purgatorio, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás En el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédeles llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinan la cabeza y a cada invocación contestamos amén. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también con su bondad, en su bondad, tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Que digamos juntos este acto de consagración a San José. Oh glorioso patriarca y patrono de la Iglesia, oh virginal esposo de la Virgen Madre de Dios, oh guardián y padre virginal del Verbo encarnado, en presencia de Jesús y de María, te elijo este día como mi Padre, mi guardián y mi protector. Oh grandioso San José, a quien Dios eligió como cabeza de la Sagrada Familia, acéptame, te lo ruego, aunque completamente indigno, como miembro de tu santa casa. Preséntame con tu inmaculada esposa y pídele que me adopte también como hijo suyo. Junto a ella, ruega para que yo piense constantemente en Jesús y lo sirva fielmente hasta el final de mi vida. Oh terror de los demonios, incrementa en mí la virtud, protégeme del enemigo y ayúdame a no ofender a Dios de ninguna manera. Oh mi Padre espiritual, hoy me consagro a ti, en fiel imitación a Jesús y a María, pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado y protección. A ti, después de Jesús y de María, consagro mi cuerpo y mi alma con todas sus facultades, mi crecimiento espiritual, mi hogar y todos mis asuntos y proyectos. No me abandones, más bien adóptame como siervo e hijo de la Sagrada Familia. Cuídame en todo momento, pero especialmente a la hora de mi muerte. Consuélame y fortaléceme con la presencia de Jesús y de María, para que contigo alabe y adore a la Santísima Trinidad por toda la eternidad. Amén. Nos despedimos de la Virgencita. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies esas súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Yucatán, Madre Inmaculada, ruega por nosotros que recurrimos a ti. San Ildefonso de Toledo, ruega por nosotros. Patriarca San José, ruega por nosotros. Hermanos, den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.